Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, arranca el día en la bolsa, es jueves ya, 28 de agosto y despierta el mercado. Ángeles. En positivo, con una subida suave del 0,18% que deja el índice en 15.047 puntos. Dentro del indicador estamos viendo paso por caja en Solaria. Recordemos, ayer subió más de un 8%. Se ha disparado en los últimos días gracias a la mejora de recomendaciones y de precio objetivo por parte de varias firmas de análisis. Hoy, tras esa subida previa, los inversores recogen ganancias. Está sucediendo lo mismo con Acciona Energía, que ha ido a rebufo de Solaria y hoy baja un 2,7%. Se sitúa la cotización en 23,14. Y ya muy por detrás, en cuanto al margen de caídas, Acciona, que baja un 0,74 en 173,2. Entre los que suben, rebote para Santander. Ayer fue una jornada muy negativa para los bancos. Avanza un 0,9%. ArcelorMittal sube un 0,8% e IAG gana un 0,72%. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Gestamp, el fabricante de componentes de automoción, perdiendo casi 5 puntos porcentuales. Por detrás, Ecentis, que baja un 4%, y esa caída que les decíamos de Solaria superior al 3%. Entre los que suben, Prisa recupera un 4,5%, Libertas 7 sube un 3,14% y Renta 4 Banco avanza un 2,54%. Recordemos que hoy el dato más importante es esa segunda lectura del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos y, por supuesto, cotizar los resultados de Nvidia en Europa. En nuestro país, la prima de riesgo está en 61 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,30%. En Europa, el día despierta también en verde. Pues sí, efectivamente, es la mayoría de órdenes compradoras la que se está imponiendo en este jueves 28 de agosto. Nos aproximamos al cierre de mes y vemos como hasta ahora el CAC 40 parisino avanza el 0,45%. No tenemos el cambio todavía del DAX. Vemos a Londres avanzar un 0,12% y al Eurostock 50 sumar ese 0,36%. El claro protagonismo de la sesión, sin lugar a dudas, está en Frankfurt. No tenemos el cambio, pero en premercado tenemos como los títulos de Nvidia anticipan ya una caída del 2% en lo que va a ser la resaca de la cotización. Y viendo lo que pasa en el sector en Europa, vemos cómo se extienden las caídas. ASML, el fabricante de componentes para esos chips, que retrocede el 0,20%. Y por el lado de los títulos en la bolsa de Frankfurt, en Infineon Technologies, esta mañana lo que vemos en cambio son subidas del 1% ya a esta hora. Todo esto, por supuesto, en un escenario donde hay que mirar del sector automovilístico después de que se hayan publicado los datos de matriculaciones y, por lo tanto, de ventas del mes de julio, donde vemos precisamente cómo a esta hora está cotizando Mercedes-Benz con avances del 1,31% en la bolsa de Frankfurt, y vemos a Volkswagen con subidas del 0,95%. También viendo a BMW, los títulos de la compañía están subiendo ese 0,90%, crecimiento de doble dígito en las matriculaciones. Y en el otro lado de la lectura del sector ha estado Stellantis, donde el fabricante de componentes automovilísticos ha presentado ese balance en la Asociación de Fabricantes, 1,98% de subida, pese a que ha caído sus matriculaciones, sus resultados, el 1,1%. Clave, sin lugar a dudas, en una mañana donde, por repasar los movimientos más destacados, en París hoy continúa la recuperación tras la fuerte caída de la semana, y vemos a Pernod Ricard encabezar las ganancias, 5,5%. Ha presentado resultados, lo estábamos anticipando. Débil inicio de 2026 tras las caídas en China, sus ventas un 3%, pero sin embargo, y pese a la caída del BPA hasta los 7,26 euros, planea proponer un dividendo estable por 4,70 euros por acción. Eso impulsa a Pernod Ricard a lo más alto de la tabla, 5% de subida. Más allá de Europa, más allá de esos valores protagonistas
protagonistas. Pernod Ricard, sector tecnología, los bancos italianos que hemos comentado antes, sector autos, cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, eurodólar y petróleo. Bueno, pues comenzando por lo que está por venir al principal mercado del mundo, vemos cómo son avances tímidos los que a esta hora están cotizando en los principales índices neoyorquinos, encaminándose al cierre de mes, los futuros avanzando, pero con el retroceso claro de los futuros del Nasdaq, de la zona tecnológica, donde los futuros de Nvidia retroceden un 3%. Y también, por supuesto, ese mercado de commodities, donde vemos retrocesos en el Brent del 0,85%, para el petróleo de referencia en Europa, $66,87, el West Texas $63,62. Y, por supuesto, repasando lo que han sido las plazas asiáticas, signo mixto, caídas abultadas del Hansen de Hong Kong y, sin embargo, en Tokio avances del 0,73% pese a suspenderse el viaje de su principal negociador comercial a Washington, y la bolsa de Tokio cayendo el 0,48%, la bolsa de Nueva Delhi, cuando cotiza la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Por terminar, eurodólar, viendo la cotización 1,1646, el euro a la baja. Importante hoy Nvidia y el efecto que está teniendo en la tecnología. Las cuentas de Nvidia las hemos analizado con Carlos Arenas, profesor de universidad. Yo me quedo sobre todo con dos datos. Uno, el crecimiento de los resultados en ingresos por los data centers de 41.000 millones. Para quien todavía no sepa el empuje que tienen los centros de datos, creo que esto es un botón de muestra muy importante. Y luego me quedo con otra cosa, y es que hay 60.000 millones de dólares autorizados para recompra de acciones. Cuando una compañía aprueba una recompra de acciones, en general, por supuesto esto no vale para todo, pero en general suele ser una muy buena noticia. El otro gran asunto del día, los aranceles. Por esos aranceles que entran hoy en vigor de Estados Unidos a la India del 50%, aunque ha eximido algunos sectores, como por ejemplo el sector farmacéutico o el sector electrónico, o también porque Japón ha suspendido su visita a Estados Unidos para negociar sobre los aranceles. De ello hemos hablado con Gustavo Martínez, asesor financiero. Los mercados apenas se han inmutado, siguen cotizando en máximos históricos. El foco estaba puesto más bien en los resultados microeconómicos que en el tema macroeconómico. Creo que el susto, la gripe, el mercado ya la pasó a primeros de año con aquellos aranceles, aquella tabla que sacó Donald Trump y que el mercado no digirió bien. Después ya se ha visto que el status quo está más o menos definido, que se van a llegar a acuerdos que son inevitables. E importante también la situación de la renta fija en Europa, especialmente en Francia, donde el 10 años está en el 3,48%. Rafael Peña, de Olea Gestión. Hasta que pase el 8 de septiembre y veamos qué pasa en Francia, yo creo que ahí tenemos un evento que puede que no pase nada, ¿no? Y que continúe el gobierno de Bayrou, o puede que se complique al máximo nivel, que sería que incluso haya elecciones presidenciales, ¿no? Que es poco probable, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? El 10 años en Francia en el 3,48%, el 10 años en España en el 3,29% y en Alemania el Bund tiene un rendimiento del 2,68%. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en El Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stantler, Stabilo o Pilot. También un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Pritposit y Scott. O también con la colección de mochilas Monic, exclusiva de El Corte Inglés, desde 24,95 €. O las mochilas Pepe Jeans por 55 € y las Milán por 39,95. Y si quieres que ya vaya todo sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95 €. Y además consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería
joyería, mochilas, electrónica y mucho más para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. La vuelta al cole me gusta un montón. La economía en tus manos. Son las 9:10, el IBEX 35 está en positivo, sube un 0,26% y está en 15.060 puntos. Por dentro, lo importante, ¿dónde lo tienes? Pues hoy en la caída que están experimentando las compañías del sector de renovables habían subido con muchísima fuerza en las jornadas anteriores gracias a las mejoras de recomendación y de precio objetivo experimentadas por Solaria por parte de varias firmas de análisis. Ayer Solaria subía un 8%. Hoy los inversores pasan por caja y los títulos bajan un 2,33, cotizan en 13,64. Hay varias firmas de análisis que fijan el precio objetivo en 14 euros. Al calor de las subidas de Solaria también volaban las acciones de la Corporación de Renovables de Acciona. Hoy pierde igual que Solaria un 2,10%, en este caso cotizan 23,28 y su matriz se deja un 0,7%. Es una jornada en la que estamos viendo más subidas que caídas dentro del selectivo. Buen tono para el sector acerero. ArcelorMittal avanza un 1,73%, más de un 1% suben los títulos de Acerinox y rebote para el sector financiero, que ayer retrocedía con fuerza. Hoy están las subidas lideradas por las del Banco Santander, arriba un 1,45, 8,17, último cambio. En Europa, lo importante... Bueno, pues lo importante se está escribiendo precisamente con los movimientos que hasta ahora se están anotando en los principales índices con subidas, lo que estábamos diciendo. Y en la Plaza de París, como sigue siendo el ganador desde los primeros compases Pernod Ricard, 4,30% de subida, algo menos de casi el 6% que tocaba hace unos momentos, en medio de la advertencia del débil inicio de 2026, tras las caídas en China, con la caída orgánica del 3% en sus ventas anuales, algo menos de lo esperado, pero los inversores aplauden esas cuentas. Su objetivo de, sin lugar a dudas, la caída del 8% del BPA, pero planea proponer dividendo estable por acción de 4,70 euros, sujeto a la aprobación de los accionistas del 27 de octubre. Todo esto en un escenario donde también, a la hora de mirar los protagonistas del mercado, tenemos que mirar a lo que es la banca italiana. Hoy con timidísimas subidas, Mediobanca avanzando un 0,82%, Intesa San Paolo el 0,56% y Unicredit 0,30%. El protagonismo del sector hoy que se escribe además en medio de la publicación del diario El Giornale, que ha dicho que el gobierno de Roma considera introducir potencialmente un impuesto sobre los programas de recompra de acciones de los bancos. Según la publicación, sobre las empresas más grandes con excesos de capital se verían afectados por dicha medida, entre ellas Unicredit, que por cierto anunciaba programa de recompra de acciones por valor de 3.500 millones de euros en 2024, o Intesa San Paolo, que también había presentado ese programa de recompra de acciones de 2.000 millones. Clave, sin lugar a dudas, el protagonismo de estos valores, como también de última hora tenemos que ver a resultados noticias que están cotizando en títulos como GlaxoSmithKline, el protagonista a esta hora de última hora, en un escenario donde la última hora dice que la compañía ha recibido la aprobación del regulador sanitario del Reino Unido para su antibiótico Blujepa, destinado al tratamiento de infecciones urinarias en mujeres y niñas de 12 años o más. Con todo, el título retrocede. Esta mañana está moviendo con timidísimos movimientos a la baja. Un escenario donde en el Eurostock lo alto de la tabla vuelve a escribirse con el movimiento de Essilor-Luxottica, que pierde el 1%, y vemos como por el lado
de los avances están títulos como Stellantis, hoy que hemos conocido cifras de matriculaciones y del negocio, 2,23% de subida para la compañía. Importante también mirar en el sector defensa los títulos de Rheinmetall, donde la compañía acaba de publicar cómo amplía su negocio militar con la adquisición de los astilleros navales de NVL, de Naval Vessel Loser. A esta hora retrocede un 0,15% la compañía alemana, después de que ayer Lockheed Martin apuntase que podría fabricar misiles en territorio alemán con Rheinmetall. Hoy tenemos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana. Para participar pueden escribir ya al 609 22 47 16. Pueden escribir a nuestro canal de YouTube, al chat, el de Radio Intereconomía, y cómo no, llamarnos en directo 91533 18 51. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Visita Faunia para conocer muy cerca animales únicos y explorar sus ecosistemas fascinantes. ¿Hay un mejor plan en familia? Disfruta de esta experiencia con tu entrada desde 16,90 € en faunia.es. Ferrari fue fundada por el piloto de carreras Enzo Ferrari en 1929. Al principio formaba parte de la escudería Alfa Romeo. No es hasta 7 años después cuando Enzo logra independizarse de la marca italiana y puede poner su nombre a los coches. El primer modelo fue el 815, construido en 1940, con el que Ferrari ganó la Mille Miglia. Aunque la Segunda Guerra Mundial truncó la construcción de estos deportivos para centrarse en la industria militar, la llegada de la Fórmula 1 en los 50 da la enorme popularidad que tiene hoy. El primer deportivo de Ferrari fue el 125S de 1947. Aunque lo odiaba, Enzo construía y vendía sus automóviles para financiar la escudería. Mientras sus autos se ganaban rápidamente una reputación gracias a su calidad, Enzo mantuvo un famoso rechazo a sus clientes, pues sentía que la mayoría de ellos estaban comprando sus autos por el prestigio y no por sus prestaciones. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Juan Enrique Cadeñanos, desde Naga, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, el arranque hoy de Europa, con esa resaca de Nvidia y a la espera del PIB y del deflactor en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el tono, las ganas, el apetito comprador? Bueno, yo creo en general bastante tranquilo, ¿no? Yo creo que a esperar a ver qué es lo que acontece finalmente es verdad que ya se van cotizando poco a poco esa preapertura por parte de Estados Unidos y en ese sentido por parte de Nvidia, pero bueno, lógicamente todavía es muy pronto para poder hacer una valoración fiable de esta situación. Habrá que esperar también a los inversores estadounidenses cómo acogen y sobre todo cómo recogen la resaca de esos resultados, por un lado muy buenos, por otro lado buenos pero no tanto. Entonces esto es algo que tenemos que ir viendo y sobre todo ir acercándonos a esas referencias macroeconómicas del día de hoy, esas peticiones de subsidio por desempleo con una previsión mejor que el dato anterior
y también ese dato, lógicamente, del PIB trimestral del segundo trimestre, que la previsión es brutal, y esto es algo que tendríamos que comentar un poco más en profundidad, pero si el dato sale en lo previsto, estaríamos hablando de un crecimiento bastante sólido, bastante estable y mucho mejor que el dato anterior por Estados Unidos. Y el efecto de las cuentas de Nvidia en la tecnología europea, ¿cómo estás viendo la repercusión en algunos de los grandes? No sé si estoy pensando en uno, Infineon. Bueno, es verdad que los resultados están ahí. Y una cosa que me gustaría destacar, la parte de Nvidia, aparte de la aprobación de la recompra de acciones, que lógicamente esto es algo que tendríamos que comentar muy en profundidad. Normalmente cuando una empresa aprueba una recompra de acciones propias con capital propio, se puede notar cuando la compañía va en una situación negativa, en una situación mala, y es como, oye, mira, vamos a intentar darle un chaleco salvavidas a la situación porque tenemos que dar confianza al inversor. Pero esto no es lo que acontece en Nvidia. Lo que hay es una confianza por parte de la compañía sin necesidad de tener que hacerlo. Es algo que la compañía tiene capital para poder invertir, y dentro de las alternativas que tiene para invertir no encuentra una alternativa mejor que invertir en sus propias acciones, lo cual obviamente es algo exageradamente positivo. Y otra cosa que me gustaría destacar de Nvidia es que la propia entidad está muy bien posicionada en términos de IA, en términos de inteligencia artificial, y esto todavía no ha pegado el pelotazo. Quiero decir, todavía no nos encontramos en una situación de crecimiento generalizado por parte de la inteligencia artificial, y obviamente cuando esto vaya creciendo, cuando esto se vaya posicionando, Nvidia va a estar en un posicionamiento brutal y una situación muy, muy buena, muy digna para, lógicamente, poder seguir generando crecimiento. Esto va a ir un poco al rebufo de ver qué es lo que hace la competencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero bueno, yo creo que una caída en el pre-market de un 2% no es que sea ahora mismo una resaca importante. No creo que nos encontremos en una situación negativa en este sentido, sobre todo cuando hemos visto que Nvidia viene de cotizar desde el entorno de los $90 por abril del presente año. Estamos hablando de 5 meses, 6 meses de cotización, y durante este tiempo han duplicado los precios. Es verdad que el sector está en un momento muy bueno, no solo en Estados Unidos, también en Europa, y yo creo que algo de consolidación y caída de precios tampoco es que le venga mal. Hoy hablabas de recompra de acciones. Justo Italia estaría estudiando el poner un impuesto a los bancos italianos cuando acometan recompra de acciones. ¿Qué te parece esto? ¿Tú qué lectura haces? Una tontería, la verdad. Al final no nos damos cuenta que lo que buscamos, sobre todo, sorprende bastante que esta noticia venga por parte de un gobierno en este sentido que se considera liberal, o de alguna forma que intenta liberalizar el tema económico. Al final no nos damos cuenta que todo lo que es ponerle puertas al consumo y sobre todo ponerle puertas a la inversión es algo contraproducente, sobre todo cuando estamos hablando de inversión interna. Lo que a un país más le interesa es que haya inversión dentro del propio país. Y si la inversión la hacen las compañías del propio país, pues ¿qué más da? Al final no nos encontramos en una situación como para decir, no, esto no lo quiero. Europa está en un momento de incertidumbre, Europa está en un momento débil. Quedó clarísimo tras la reunión entre Estados Unidos y Europa que eso fue, lo siento, pero fue el hazmerreír mundial, y yo creo que a nivel económico y a nivel Banco Central Europeo no he sentido más vergüenza ajena en mi vida. He sido muy crítico, ya lo sabes, con Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo. Lo sigo siendo porque creo que hizo un papel bastante nefasto, pero es que lo que tenemos ahora no es ni la sombra de lo que teníamos y es directamente una broma de organismo. Pero seguimos con una Europa débil, seguimos con una Europa con incertidumbre, y el problema que seguimos teniendo es que seguimos poniéndole puertas al consumo y seguimos poniéndole puertas cerradas con candado, con distintas cerraduras a la inversión desde un punto de vista liberal. Si los bancos italianos quieren hacer recompra de acciones porque quieren de alguna forma sostener su propia entidad con capital propio, y no estamos hablando de capital gubernamental, ¿qué problema tenemos con todo esto? ¿Qué problema hay con que una entidad quiera hacer recompra de acciones? Podríamos hablar del tema del free float, podríamos hablar del aumento o disminución de la liquidez, podríamos hablar de que esa parte se podría comprar en otras empresas, te lo compro totalmente, pero
Esto no es el caso. Estamos hablando de recompra de acciones, un momento puntual, porque consideran que se encuentran en un momento bueno. También lo creo. La banca en general está en una buena situación. Grandes gestoras comprando deuda de bancos, que es algo muy, muy positivo que comentaremos un poco más adelante. Pero, ¿qué problema hay porque un banco quiera hacer recompra de acciones propias cuando la situación del banco está saneada y consideran que pueden invertir en ella mejor que en otras entidades que a lo mejor no tienen un comportamiento o que no tienen una perspectiva de crecimiento mayor que el que tienen los propios bancos? Yeah. Sinceramente, como digo, me parece un poco tontería y sobre todo poner obstáculos a una situación que no tiene sentido. Oye, viendo también movimientos ahí interesantes en Europa, Pernod Ricard, que esta mañana publicaba unas ventas anuales en rojo con una caída del 3%, decía que especialmente por la debilidad en China y en Estados Unidos. La reacción del título a las cuentas que ha presentado Pernod Ricard y el efecto también en el resto del sector. Buenísimas, y es verdad que pese a que hablamos de números negativos en general, yo creo que el mercado descontaba una situación mucho peor. Yo creo que es un poco lo que ocurre con Nvidia, pero un poco al revés, ¿no? Los resultados de Nvidia son buenos, pero es verdad que yo creo que el mercado en general esperaba, no sé, que Nvidia hubiera encontrado el santo grial desde el punto de vista de la inteligencia artificial en este tiempo, y los resultados son un poco peores de lo esperado, lo cual me sorprende bastante la reacción, pero es algo que iremos viendo. Pero en el caso de Pernod yo creo que un poco lo mismo, pero al revés, ¿no? Esperábamos en general el consenso de analistas, unos resultados, unas cifras, sobre todo por ingresos, algo peor de lo que finalmente se presentan, y es donde nos encontramos en este escenario. Ten en cuenta que cuando hay, igual que pasa con un dato macroeconómico, también pasa a nivel micro con esos resultados. Hay tres perspectivas: dato anterior, dato esperado y dato resultado. Cuando hacemos una comparativa, hacemos la comparativa entre el dato actual y hacemos la comparativa sobre todo con la previsión, no con el dato anterior. Es por esto que hay veces que vemos que un dato macroeconómico, por ejemplo, tiene un resultado peor que el dato anterior, pero aún así sube porque la previsión era mucho peor todavía. Y es aquí donde genera a veces esa incertidumbre de, oye, el dato ha sido malo, pero no entiendo por qué sube, porque es mejor que lo esperado. Y yo creo que es lo que acontece en el caso de Pernod. Hoy el sector automovilístico por fin recibe buenas noticias. El mercado europeo de automóviles ha registrado en julio su mayor aumento en 15 meses. Las matriculaciones han aumentado un 5,9%. Es el aumento más pronunciado desde el año 2024. ¿Tú crees que esto puede ser un revulsivo, un pequeño suelo para el sector automovilístico? Lo que me da es rabia, no sé a vosotros, pero es verdad que toda la situación arancelaria ya parece que ya no ha acontecido. Ya hemos tenido la reunión con Estados Unidos, ya hemos acordado que nos vamos a desangrar, en este caso por no tener situación arancelaria, y ya podemos de nuevo volver a abrir el grifo de la construcción automovilística, del desarrollo en este sentido a nivel de semiconductores, a nivel de chips, etcétera, etcétera, y ya podemos seguir desarrollando y, lógicamente construyendo esos vehículos para poder seguir haciendo negocio en este sentido, ¿no? Pues obviamente bueno para nuestro comercio, para nuestro consumo y sobre todo para el desarrollo económico en Europa, pero lógicamente esto es algo que va a haber mucha resaca a medio o largo plazo para Europa, una situación muy, muy complicada, lo que tenemos que gestionar y sobre todo lo que tenemos que hacer para poder pagar toda esa deuda que vamos a tener, lógica, por ese acuerdo, pero hay sectores que se ven especialmente beneficiados de toda esta situación, como es el caso del automovilístico, como es el caso del sector inmobiliario y, por supuesto, en gran medida, como es el caso del sector bancario. ¿Alguna otra cosita que veas más allá? Mira, antes de que me digas, el tema de Francia, con la incertidumbre que se cierne sobre el gobierno francés, pensando que puede caer ahora al arranque del mes que viene, ¿es mejor esquivar cualquier presencia de valores franceses en nuestra cartera?
Sí, no, es verdad que podríamos buscar la diversificación con producto, en este caso con activos relativamente refugio, pero yo creo que hay compañías como el caso de Pernod, por ejemplo, o como sectores de los que hemos hablado en Europa, como el automovilístico, que no creo que se vayan a ver perjudicados por un cambio de gobierno y tampoco se verían perjudicados porque el gobierno se mantenga. Esto es lo que hablamos un poco en cuanto a refugio a nivel político. Como digo, hay compañías del lujo, por ejemplo, hay compañías inmobiliarias que no creo que se vayan a ver perjudicadas en ninguno de los dos escenarios. Repito, si hay cambio de gobierno o si se mantiene el actual, es una situación que a este tipo de compañías de protección, por decirlo de alguna forma, en la situación actual, no se verían perjudicadas, por lo que yo creo que hay títulos que podrían ser una alternativa interesante, que podrían ser un comercio interesante, sobre todo para esta situación en la que nos encontramos, y por esto no creo que vayamos a tener, como digo, un escenario negativo para ellas, y yo creo que hay alternativas ahí. Muy bien. ¿Y alguna otra cosita que veas más allá de esto que hemos comentado, de autos, Pernod Ricard, bancos en Italia, Francia, algo que se nos escape? Bueno, yo creo que hay compañías en Estados Unidos que tienen mucho potencial, obviamente por liquidez y por resultados. Hay una que me gusta especialmente, que es el caso de Snowflake, que lo iremos comentando más con detalle. Y en general me gustaría hacer hincapié y me gustaría hacer un apunte con respecto a la banca a nivel internacional, no solo la parte de Italia, no solo para Europa, sino a nivel internacional. Yo creo que la banca debería seguir teniendo un comportamiento muy bueno, no bueno, sino muy bueno en lo que resta de año. Estamos hablando en general de unos 4 meses que yo creo que aún así le debería seguir quedando mucho recorrido, y una participación en ellas, una participación bastante estable, compañías como Santander o BBV, que lógicamente siguen teniendo gran parte de su negocio fuera de España. Hace años que ambos dejaron de ser bancos españoles, con la mayoría de sus ingresos y la mayoría de su negocio fuera de España, pero compañías como Bank of America, compañías como JP Morgan, yo creo que son entidades que podrían seguir generando muy buenos números a lo largo, como digo, de todo lo que resta de año. Yo creo que la banca a nivel internacional es una grandísima alternativa para nuestras carteras en lo que queda de año. Muy bien. Pues Juan Enrique Cadellanos, desde Naga, muchísimas gracias por este análisis y nada, iremos viendo el mercado día a día, lo iremos contando y cantando. Cuídate mucho. Feliz jornada. Igualmente, adiós, Susana, gracias. Chao. Hasta luego. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Si ya no puedes más con el calor, con la canción del verano ni con tu familia, no te preocupes, porque regresa tu programa refugio del fin de semana. Vuelve Sin palos en las ruedas. Una tercera temporada con más actualidad, más curiosidades, más temas y más humor. A partir de septiembre, con nuevo horario. Los domingos de 8:30 a 10 de la mañana. Y si te lo pierdes, los lunes de 10 a 11 de la noche. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa que arranca en este mismo instante, 9:33 de la mañana. ¿Con quién? Con Javier Cabrera, que es analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mirando al mercado español, veo al IBEX 35 en 15.076 puntos. ¿Te preocupa que pueda perder los 15.000? Si los pierde, ¿cuál sería su próximo soporte? Sí, yo creo que es el nivel clave, la verdad. Yo creo que si este nivel los pierde, es verdad que ya estaríamos hablando de que puede tener unos niveles, disculpa,
no sé si lo podemos ver en pantalla. A ver, sí. Pero bueno, más o menos ya tendríamos los siguientes niveles alrededor de los 14.360 puntos, ¿vale? Estaríamos hablando de que es verdad que es una caída algo intensa, pero bueno, yo creo que también es más relevante la media móvil de 30 sesiones. De momento no se ha perdido la de corto plazo de 14 sesiones, que muestra algo de debilidad, pero en cualquier caso todavía no es del todo preocupante. Pero bueno, es verdad que esos 15.000 puntos podrían activar muchos stop loss y muchos operadores podrían salir del mercado. Y si salen del mercado, ¿qué sectores o qué valores podrían ser los más frágiles, los más debilitados? No sé si a lo mejor los que más han subido, por ejemplo, bancos, o ves que en una situación como más complicada técnicamente otros títulos dentro de la bolsa española. A ver, yo diría que la banca puede ser uno de los perjudicados. De hecho, al final, el IBEX, pues bueno, tenemos el gráfico de Santander en pantalla, es parecido al gráfico del IBEX, porque el IBEX depende mucho de la banca española. Y está un poco en una situación parecida en el sentido de que ha perdido la de 14 sesiones y está cerca de la de 30. Es verdad que el recorrido a la baja de Santander, por ejemplo, hasta su próximo soporte es bastante más reducido, pero bueno, también tenemos otros niveles alrededor de los 7,46 euros por acción, incluso algo más abajo tenemos también otra zona de soporte bastante más cara, los 7,12. Entonces yo creo que la banca podría ser uno de los perjudicados y sin duda yo creo que Inditex sería otro de los valores que podría también verse perjudicado porque ya lleva mostrando debilidad durante todo el año y probablemente sea uno de los valores en los que los inversores han entrado en el IBEX 35 a través de los que han entrado en el índice. Vale. Mira, empiezan a llegar las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Marisa, buenos días. ¿Me puede analizar 3 valores? Valmar, Solaria y Nvidia. Gracias. Vale, Valmar no la tengo muy controlada. No sé si tienes por el ticket. Ahora lo busco. Nvidia y Solaria. Si quieres empezar por Solaria. Sí. Vale. Vale, bueno, Solaria es que... claro, al final que este tipo de valores que están en subida libre, pues se cuelan todos los días, ¿no? En el consultorio, al final, 2 sesiones en concreto de subida muy importantes. Aquí es verdad que estamos ya en zona de sobrecompra. Además llevamos pues casi todo el mes de agosto en una zona de sobrecompra. Lo único que se han juntado varias noticias positivas de entrada en su capital, algún informe positivo de banca de inversión y además yo creo que se siguen cerrando los cortos. Ayer pues todavía había más de un 6% de cortos, o sea que muy elevado. ¿Qué diría yo? A ver, yo creo que el valor sigue en subida libre. Yo tendría cuidado por una corrección en el corto plazo, más que nada por esa zona de sobrecompra y bueno, es que yo creo que es un valor que para protegerme pondría top loss móviles, quizás muy pegado a la media móvil de 14 sesiones, pero no miraría más allá de esto, ni soporte ni resistencia. Vale, preguntaba Solaria, también Nvidia y mira de Valmar, el ticket es W de whisky, M de Madrid y T de Teruel. Valmart. Vale, sí. Pues a ver, este valor sí que muestra más debilidad porque estamos hablando de que ha perdido la media móvil de tanto de 30 como de 14 sesiones. Además está muy cerca de una zona de soporte en los $94,32. Yo creo que si pierde estos niveles es relevante porque ya los próximos estaríamos hablando de que podríamos encontrarlos en los $89,51 por acción. Es decir, que todavía tiene margen a la baja. Entonces, yo creo que es un valor en el que hay que tener cuidado. Es verdad que para los más arriesgados pues puede ser interesante porque también estamos hablando de que viene de un movimiento lateral y los $100, ¿vale? Sería la zona de resistencia. Entonces, bueno, pues un rebote de los 94 les podría llevar a los 100, sí, pero bueno, tiene bastante riesgo. Entonces yo creo
que depende un poco del inversor. Desde luego, es verdad que no está en zona de sobreventa, pero bueno, tampoco tiene demasiada tendencia porque es que está en un movimiento lateral. Y la otra era Nvidia, ¿verdad? Sí, Nvidia, la estrella Nvidia. de la jornada. No sé si uno mira el precio, le ves recorrido al alza, si crees que es mejor no tocar. Bueno, pues ayer los resultados no gustaron demasiado. Aquí en el gráfico no se refleja el movimiento intradía. Después del cierre, mejor dicho, que cayó alrededor de un 2%. Estaremos hablando de que ya está prácticamente perdiendo su media móvil de 14 sesiones. Esto es símbolo de debilidad. Además, vemos aquí cómo se ha topado con la resistencia de los $183 en varias ocasiones. Este nivel es importante. Y estaría muy cerca también de la de 30 sesiones, ¿vale? Porque estamos viendo aquí que el movimiento está siendo algo más lateral aproximadamente en el último mes. Yo creo que si ponemos aquí otra zona de soporte se ve algo más claro. Entonces creo que en el corto plazo es un valor en el que no vamos a tener demasiado movimiento. Yo creo que se va a quedar en esta franja bastante limitado y creo que en el corto plazo no sería un valor muy atractivo para entrar. Vale. Mira, más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hay un montón. Mira, buenos días. Me gustaría saber qué opina el analista de Elecnor y de OHLA. Estoy con pérdidas de en torno al 5%. Es José Mari a través del canal de YouTube. Vale. Bueno, mira, Elecnor, otro valor mostrando cierta debilidad por debajo de ambas medias móviles. Muy bien. Y moviéndose también en una franja algo lateral. Es verdad que el recorrido es bastante reducido, pero bueno, tampoco parece que tenga una tendencia clara a la baja, porque bueno, ni ha estado en zona de sobrecompra. Su ADX pues muestra esto, ¿no? Un movimiento que está algo más lateral. Aquí tenemos un hueco que es importante, que en algún momento debería cerrar. Es verdad que ha cerrado parte de él, si nos fijamos, llegó a cerrar pues prácticamente casi todo este hueco, pero bueno, no sería extraño que pudiera llegar a cerrarlo entero y ya estaremos hablando de que el nivel probablemente pues sería alrededor de los 25 euros por acción, ¿vale? O sea que todavía está ahí, podría llegar a tener recorrido, pero ya te digo, tiene que ser un movimiento al alza que rebote. Ahora mismo que está muy cerca de una zona de soporte en los 22.10, 22.12 euros por acción, pero bueno, en cualquier caso parece que tampoco tiene demasiada fuerza. Y el otro era OHL. Sí, OHL también con pérdidas, las dos, las tenía con pérdidas las dos. Vale, bueno, OHL el gráfico tiene algo mejor de pinta. Aunque es verdad que está allí muy cerquita de esa media móvil de 14 sesiones, pero bueno, porque tuvo un movimiento al alza muy fuerte y ahora está teniendo una recapitulación, un poco movimiento más lateral, pero bueno, yo creo que en cualquier caso el movimiento, la tendencia es algo más clara, porque el ADX vemos como sí que ha cogido bastante fuerza, todavía no está en zona de sobrecompra, aunque esté cerca. Entonces yo creo que el movimiento de aquí, de este valor, es más positivo. Yo es verdad que tiene una zona de resistencia a los 0,41-44, ¿vale? Aproximadamente, pero creo que si rompe estos niveles ya sí que podría dirigirse directamente alrededor de los 0,53. Estamos hablando de una subida muy importante, que probablemente por el camino también tenga algún bache, pero bueno, creo que los siguientes niveles estarían alrededor de esa zona. Mira, 609 22 47 16, teléfono para mandar mensajes escritos o también mensajes de audio y teléfono directo. Me encanta escucharles, 91533 1851. Tenemos nota de audio. Hola, buenos días, soy José. ¿Qué piensa del IBEX 35, que puede ser esta última semana y en el mes de septiembre, que suele ser un mes bajista? ¿O lo que piensa? Porque tengo unas acciones de la seda que después de tantos años ya me las han quitado de la caja y entonces son pérdidas. Y claro, ya tengo una con beneficios, que es IAG, y no sé si venderla o no venderla. Y luego algo que piensa también de Resol, si se puede comprar o ya es tarde para comprarla. Vale, muy bien.
Primero, IBEX 35. Vale. ¿Septiembre suele ser un mes bajista? Bueno, a ver, creo que no especialmente. O sea, no es un mes en el que haya tampoco demasiado movimiento. Hay algo más que en agosto, lógicamente. Pero bueno, no diría que es un mes demasiado marcado por la estacionalidad. Creo que no es un patrón como para operar con él, vamos a decir así. Así que volvemos a ver IBEX, como lo hemos comentado antes, como quieras. O vamos con las empresas. Bueno, dime un titular sobre el IBEX 35, cuál sería el próximo soporte, y luego vamos con IAG y con Repsol. Repsol para comprar, sí. IAG para vender. Vale, pues la zona de soporte, pues alrededor de los 14.400 en la parte de IBEX, ¿vale? Ya os digo, si pierde la media móvil de 28 sesiones, debilidad. Por ahora tiene algo más de margen, pero creo que esos son los dos indicadores claros para ver si el selectivo va a la baja o se recupera algo de la tendencia. Después, en IAG, que hemos comentado que era para vender, a ver, IAG es que lleva también una subida muy importante, pero bueno, creo que es un valor que lo ha hecho bastante bien, porque los fundamentales lo respaldan, ¿no? Es verdad que se ha encontrado ahí en varias ocasiones una resistencia en 4.56, ¿vale? Y está algo más lateral. Yo creo que para venderla, estaríamos hablando de que yo pondría un stop loss alrededor de los 4,26, 4,27 euros por acción, porque aunque está ahí muy cerca de perder ambas medias móviles, yo creo que es un valor que todavía puede sorprender al alza. De hecho, si miramos un poquito más a largo plazo, el ADX tiene una tendencia algo positiva. Entonces, pues en el corto plazo sí que podríamos ver correcciones, medio largo plazo creo que es interesante. Sí que depende de un poco de qué horizonte temporal tenga el inversor y el coste de oportunidad. En cuanto a Repsol, pues una tendencia que vemos alcista, casi bastante limpia. Su media móvil estuvo ahí a punto de hacer un cruce bajista, pero en cualquier caso ha reaccionado el valor. Es verdad que tenemos una resistencia alrededor de los 14 euros por acción. Depende un poco del perfil del inversor. Si es algo más conservador, pues puede esperar a que rompa esta resistencia, que yo creo que es bastante importante. Ya después estaremos hablando de niveles más alejados, ya en el año estamos hablando de niveles del 24, y la próxima zona estaría a los 15-22 euros por acción. ¿Que quiere tomar ese riesgo? Pues bueno, sí que es un valor que tiene bastante buena pinta, porque tendencia alcista y está por encima de sus dos medias móviles. Vale. Mira, llegan también. Pedro Adventure dice: buenos días, opinión de Coinbase y de Big Bear. Estoy dentro desde abril y ahora estoy en pérdidas. ¿Qué hago? Vale, pues Coinbase está mostrando un comportamiento algo más lateral. Aquí nos fijamos siempre en los huecos que pueda dejar la acción. Aquí hay un hueco que no se ha rellenado de momento, que sí que es posible que cierre. Estamos hablando de que el nivel en el que se quedaría, pues alrededor de los 371 dólares por acción, ¿vale? 371, 372 dólares por acción. De momento muestra algo de debilidad. Ya vamos pues casi un mes en un comportamiento muy plano. Su ADX ha perdido bastante fuerza y su RSI, si bien está cerca de la zona de sobreventa, tampoco termina de romper. Entonces yo diría que aquí pues tenemos el soporte que está marcando las últimas sesiones de alrededor de los 298, 297 dólares por acción. Si no pierde estos niveles, pues de momento tendencia lateral. Yo diría que con la próxima zona, los 371 dólares como resistencia, y si los pierde, pues ya sí que podríamos ver un movimiento algo más a la baja y ya estaríamos hablando de los 212 dólares por acción. Así que creo que es un poco los niveles que habría que controlar. Y el otro era Big Bear. Sí, Big Bear también. Desde abril dice que la tenía compradas. Vale. Sí, bueno, un gráfico incluso parecido, ¿no? Yo diría aquí también que controlaría
pues los niveles alrededor de los $4,87 por acción, está bastante cerca y además que la tendencia pues es lo que indica. A ver, este gráfico me gusta algo menos, la verdad. Este tipo de valores, pues bueno, entiendo que si la tiene comprada, pues cuesta algo más liquidarla, pero yo creo que ahí puede haber otras oportunidades y el coste de oportunidad es alto. Después también tenemos otros niveles, los 4.25. Entonces yo creo que ahora mismo la tendencia es bajista, incluso la DX se está acelerando la tendencia bajista y no está en zona de sobreventa, o sea que creo que es un valor que es mejor no tocar o salir. Vale, muy bien, voy con nota de audio. Hola, buenos días, Alberto de La Coruña. A ver si el analista me puede decir algo sobre Solaria, dónde tiene sus próximas resistencias para seguir subiendo y que me dé unas pinceladas sobre el valor. Y también tengo Gossamer compradas a 1.50, a ver dónde tiene también sus próximas resistencias para seguir subiendo. Vale, gracias. Oye, la segunda no la he entendido bien, ¿tú la has entendido? No, yo tampoco. No, yo tampoco, ¿eh? No sé si ahora mis compañeros la pueden volver a escuchar para ver si, porque no sé si es que no vocalizaba o había mucho ruido de fondo, pero no se le entendía bien. Oye, ¿la primera era Solaria? Sí. Sí, lo hemos comentado antes, así Sí. que muy rapidito con Solaria. Sí, a ver, Solaria es que no veo zonas de soporte o resistencia clara. Creo que cuando un valor está en una tendencia alcista tan fuerte, pues es mejor mirar el cruce de medias móviles y si pierde los niveles que marcan las medias móviles. De hecho, control de riesgo, pues un stop loss móvil muy cercano a la media de 14 sesiones, o si es un poco más conservador, algo más pegado al precio. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, la media de 14 sesiones es un buen indicador. Otro indicador, pues que se cruce la de 14 con la de 28. Entonces, creo que en un valor tan alcista, pues bueno, quizás hay que estar un poquito más atento. Corto plazo, zona de sobrecompra, sí que podríamos ver alguna corrección relativamente seria. Mira, dos más. Una a través del canal de YouTube. Carmelo dice, buenos días. Quisiera que el analista me dijera cuál de estas acciones le gusta más para entrar. Una TripAdvisor y la otra Netflix. Las dos en el Nasdaq. De TripAdvisor, el ticker es T de Teruel, R de Roma y de Italia, P de Pamplona. Y Netflix, N de Navarra, Vale. F de Francia, L de Lugo, X de xilófono. Vale, bueno, mira, pues si Advisor, por empezar por orden, está en otro movimiento lateral. Vale, este gráfico de momento pues no me gusta demasiado, porque además hemos visto varias cruces de medias móviles, tampoco ha reaccionado demasiado el valor y está en una zona un poco muerta. Es verdad que, bueno, pues los movimientos laterales también se puede aprovechar porque tenemos esta zona de soporte en la que rebota y hemos visto que ya ha rebotado varias ocasiones, pero bueno, es una franja bastante reducida, estamos hablando de $3 de diferencia prácticamente, ¿no? Incluso un poco menos. Entonces, pues bueno, depende de la operativa del inversor, pero de momento no es un gráfico demasiado bueno. Vale. Y en el caso de Netflix, pues bueno, sí, también está mostrando algo de debilidad en el corto plazo, pero es verdad que me gusta algo más porque la media móvil de 14 sesiones ha roto recientemente la de 28. Y aquí sí que hay algo de más de reacción en el valor. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, ¿vale? Lo ponemos como ejemplo, en el mes de marzo también vimos ese cruce. Es verdad que el valor tardó algo más en reaccionar y ya después vimos un cruce sólido y la tendencia ha sido muy alcista. Entonces yo creo que aquí el gráfico me gusta bastante más que el de TripAdvisor. Tenemos una zona de soporte todavía muy lejos, ¿verdad? Que podríamos tener otra, algo más de corto plazo, alrededor de los $1.197 por acción, pero bueno, no es tan relevante, y la zona de resistencia, que creo que es un buen indicador, en este caso, pues los $1.340. Entonces creo que también hay bastante más recorrido y me parece algo más interesante que el de TripAdvisor. Última llamada, María, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. A ver, quería hacer una pregunta al analista. He oído anteriormente de un oyente que ha vendido la seda de Barcelona. Yo quería preguntarle al analista a ver cómo se puede vender eso.
Yo tengo bastantes títulos, pero como no cotiza, pues no sé cómo vender eso. ¿Dónde se venden? Vale, a ver si nos puede ayudar. Gracias, muy interesante. Claro, porque esto estaba suspendido de cotización, ¿verdad? Estaba en liquidación. Sí, a la ver, yo compañía. lo que yo he entendido al oyente era que no que había vendido, sino que él asumía como que estaba a cero, que la había perdido porque no podía venderla. Es decir, estaba ya suspendida, es lo que yo he entendido. Si está suspendida de cotización, es que no se pudo operar con ella. Otra cosa es que la hayan sacado OTC fuera del mercado, digamos, y ahí pues tendría que buscar un broker que sí que opere fuera de mercado. Ya. Pero yo creo que si está suspendida, definitivamente no puede venderla. Vale. Oye, y ya la última del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, José Javier preguntaba la segunda acción, Gusamer. Voy a ver si encuentro el ticket, porque yo ahí estoy perdida. No sé si tú la controlas, Gusamer, cotización bolsa. No. Yo no sé cuál es. Ya. Gusamer. Sí, es una empresa de biotecnología. Y el ticker es G de Gerona, O de Oviedo, S de Soria, S de Soria. GOS. Vale, Gossamer. Vale. Vale. Sí, a ver, no la controlo, no la conocía, pero bueno, la tenemos por aquí. Pues tiene un movimiento a corto plazo muy alcista, la verdad. Media móvil claramente alcista, tanto de 14 como de 28 sesiones. Y el movimiento con su ADX pues demuestra que la tendencia es sólida. Es verdad que está un poquito en zona de sobrecompra, pero no parece tampoco demasiado. Además, la corrección de ayer yo creo que le pone en unos niveles algo más sanos. Entonces creo que es un valor que sí que es interesante para ver. Muy bien. Vale, es verdad que bueno, ya creo que en los próximos niveles estamos hablando que están bastante lejos. Así que creo que sí que es un valor interesante para estar o para tener en el radar, desde luego. Javier Cabrera, analista de mercados, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Esto es Radio Intereconomía. A la vuelta tenemos empresas cotizadas. Hoy nos va a acompañar Liberta 7. Sí, una empresa que le llaman el D'Artagnan de la bolsa, porque lleva en el año una subida del 126%. Cotiza en el mercado continuo español y es la compañía pues más veterana del parque. Vamos a hablar con su CEO, con Agnes Noguera. Luego, un poquito antes, vamos a hablar de criptomonedas. Vamos a ver cómo está Bitcoin, cómo está Ethereum, y vamos a hablar del apetito comprador por estas dos criptomonedas, los flujos de dinero que están entrando en los ETFs que tienen como